Shalom, shalom, shalom. No puedo resistir este próximo Mishnah. Por eso dije, déjame continuar con la Mishnah, el capítulo 4 de lo que es Pirkei Avot, Mishnah número 6. Y es bien bonito este Mishnah número 6 y un poquito corto. Por eso decidí continuar un poquito. Dice, Rabbi Yosei Omer. Rabbi Yosef solía decir, escuchen lo que decía así. Kol kaved et ha-Torah gufo mikafod. El que honra la Torah es honrado por los hombres. Vakol halal at ha-Torah gufo min hulal al javiviyot. Es decir, el que honra la Torah es honrado por los hombres. Y el que profana Hilul, es decir, hacer un Hilul Hashem con la Torah, será despreciado por ellos, es decir, por los hombres. Ahora, en otra versión, esto se encuentra en la Mishnah número 8. Las palabras del rabino Yosef requieren reflexión. En efecto, si lo que pretende la Mishnah es diciendo que el respeto a la Torah es algo meritorio, la cual es evidente, ¿qué necesidad entonces tiene de avalarlo citando al rabino Yosef, que tiene fama de ser un maestro sabio más profundo en materiales de halajá y agadá? Esto es para apreciar al alcance de esta sentencia, que quizás resulte conveniente considerar la época y la circunstancia en la cual fue enunciado. El honor debido a la Torah. El rabino Yosef ben Halafta vivió en una época sombría de nuestra historia, una época de persecución y peligro. Él fue uno de los 4 discípulos a quienes el rabino Yehuda ben Baba dio la ordenación y arriesgó de perder la vida. Sanhedrin, capítulo 13b. En efecto, estaban entonces en vigor los crueles decretos del emperador Adriano, quien tras la caída de Betar intentó todos los medios de destruir al judaísmo en sus bases, prohibiendo el estudio de la Torá y la ordenación esmijá, que se daba en la tierra de Israel por mano y se pasaba así de mano a mano de maestro a estudiante. Y la lectura de Shema, la circuncisión y otras prácticas religiosas. Era también la época en que el cristianismo incipiente procuraba reclutar adeptos en nuestras filas. Es decir, los cristianos eran, muchos de ellos, contados como judíos. Y las persecuciones fueron menos intensas después de la muerte de Adriano, pero los decretos represivos siguieron vigentes. En cuanto a Rabbi Yosef, fue uno de los maestros más conocidos de la Mishnah, y su nombre es citado centenares de veces en discusiones halágicas. Una vieja tradición le hace descender del célebre Yonadab ben Rahab, quien descendía a la misma vez de Yetro, la cual hoy en día muchos de los beduinas son descendientes de Yetro, y los rahabitas han sido citados por el profeta Jeremías como ejemplos de la fidelidad a Dios y a la tradición. Es interesante, estos descendientes rahabitas, que fueron los que practicaban lo que es inseminación artificial, donde se decían que una mujer que nunca ha tenido relación era concebido por Ruach HaKodesh, era por Espíritu Santo, en la cual soplaban de forma sagrada el semen para que podían entrar en el vientre de la mujer judía que era su esposa, pero sin tener que tocarlo, hasta esos extremos. Yo puedo contar mucho sobre esto, porque de ahí sale la malformación de la idea de la concepción virginal. Bueno, un representante de este ilustre linaje, ¿quién nos invita aquí a honrar la Torá? El que honra la Torá es honrado por los demás hombres.
Rabí Yosef vivía en la ciudad de Sefores, en Galilea, un galileo. Los habitantes de esta localidad eran, según comenta el pasaje, un Talmud de Jerusalén, en Ta'anit, capítulo 3 y 4, eran duros de corazón y no respetaban a los maestros de la Torá. Y en cambio, como todos los galileos, en Jeremías, como leemos en el Talmud de Yerushalmi, que tuvo capítulo 4, verso 14, le daban mucha importancia al propio pundonor. En este ambiente, la palabra de Rabí Yosef citadas por nuestro Mishnah debieron tener impacto particular o particular impacto. Probablemente consiguieron acercar a la Torá a los que hasta entonces habían sido indiferentes a ella. El que honre la Torá logra que sus semejantes le honren. Rabí Yosef explotó en cierto modo la ambición, el afán del honor de los habitantes de Sefores, y en beneficio de la Torá, por supuesto, su lección es válida para todas las épocas. El honor debido a la Torá es una gran cosa y a veces requiere el apoyo de los sentimientos del creyente. Otras es de su inteligencia y razonamiento. Pero en todos los casos, el esfuerzo que el hombre hace para honrar la ley le conduce a respetar mejor a Dios mismo. Lo que debemos de honrar antes de todo son el Sefer Torah y los libros sagrados en general. Este respeto debe de impregnar nuestra manera de estudiar los textos que contienen nuestra manera de aproximarnos a ellos. Es por eso que no vas a ver en casa judía, ni tampoco en una sinagoga, que los libros están a lo al revés o abajo o tirados en el piso. Todos los libros sagrados son sagrados y se tienen un nivel de santidad en la cual se trata con los libros de una forma dignamente y con mucho honor. Rabí Yosef nos enseña que el que honra la ley respeta a la misma vez los libros y los maestros que enseñan de esos libros. Será honrado por sus semejantes. Entre los personajes bíblicos más pecadores figura el malvado rey Ahab. Él arrastró a Israel por el camino de la idolatría, y más lejos aún que el propio rey Jeroboam, en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Y a pesar de ellos, Dios le permitió reinar sobre Israel durante 22 años. Y el Talmud nos dice en Sanhedrin 102b y lo explica de la manera siguiente. Ahab respetaba el Sefer Torah y se negó a entregárselo al enemigo que asediaba la ciudad de Samaria, y además ayudaba materialmente a los que le enseñaban la ley. Es decir, aquí vemos que él daba lo que es el sostén a los que enseñaban la ley. Oh amigo, qué bendición hay para aquellos que apoyan a los que enseñan la Torá. Es una bendición que viene de arriba y viene a la persona que apoya. Este ejemplo nos demuestra que incluso un rasha, un malvado, puede llegar a ser honrado por Dios y por los hombres si respeta el mismo Torah. Y es por eso que va a haber mucha gente malvada que ni siquiera se pueden considerar tzadik cuando honran y cuando dan apoyo económico a un rabino, a una persona que enseña Torah y que de verdad afecta al mundo. Ellos también reciben de Dios esa bendición de honor. Pero el que lo profana será despreciado por ellos. Si la primera parte de la sentencia se dirige ante todo a la indiferente, la segunda al contrario. Podría dirigirse principalmente a las personas que se creen observantes. En efecto, en el Midrash Rabbah, a propósito del versículo que dice, si un hombre o una mujer le ha causado algún perjuicio o a una persona cometiendo de una manera un pecado grave contra Dios, como leemos en Números capítulo 5, verso 6, Rabí Yosef vuelve a enunciar la sentencia que figura en nuestra Mishnah y declara que el texto del Tanaj
podría referirse precisamente a una falta de respeto a la ley. Escuchen bien, y aún al mensajero de la ley. Humillar a los representantes de la Torá y carece de consideración por aquellos que la enseñan y que la estudian a costa de grandes privaciones son faltas desgraciadamente muy difundidas en los ambientes considerados respetables. A ellos se dirigen las palabras del rabino Yosef, quien recuerda muy oportunamente en el Midrash el versículo citado al principio de este capítulo. Y los que me desprecian serán tratados con desprecios. Es interesante que alguien me compartió un video en esta misma semana de un burlador, de un acusador, de un difamador de nuestra hermandad de rabinos, y puso ahí para burlarse y para tratar de en sí quitar seguidores que me siguen. Y inmediatamente vi, este hombre tiene lo que es la lepra espiritual, porque si solamente fuera a mi persona que me ha atacado, pero no, ataca a todos los rabinos por igual, hablando necedad, acusándole de todo tipo de falta, trayendo lo que es desunión entre la hermandad de los rabinos y del judaísmo y del pueblo judío. Y esta persona lo tiene como un mono montado. Pues esto es lo que habla el Pirkei Avot de personas que deshonran la Torá, deshonran a los mensajeros de Dios. Y muchas veces hay que callar y dejar que su propia negatividad y la Shon Hará y Motzi Shemra cae sobre encima de su cabeza, y ya el Eterno hará de él lo que el Eterno mejor le parece. Pero aquí vemos la realidad. No podemos pensar que vamos a burlarnos de Dios y que vamos a estar exentos de cualquier castigo. No. A Dios no se burla, ni a los mensajeros de Dios se burla. Y créanme que hay bastante, como lo que vimos que ocurrió en Cuba con esa mujer llamada Castro. Increíble. Se burla de Dios, se burla de la validez de la existencia del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y yo sé que Dios se va a burlar de ella y eso va a ser conocido. Esté atento a aquellos que están en Cuba. Cuando usted ve que algo terrible le pasa a esa persona, que estuvo burlándose de Dios, burlándose de lo que es la palabra de la Torá, que llama al pueblo de Israel el pueblo escogido, el pueblo de Dios, y que en sí dio de entender a la gente que todo fue un cuento chino que está en nuestras escrituras y que se aprovecharon de eso para tomar la tierra que nos pertenecen. Vas a ver un gran mal caer sobre su cabeza y la gente va a decir, mira lo que pasó a esta mujer que hablaba tan mal sobre el pueblo de Israel. Esté contando los días cuando ocurre. Yo no soy profeta, pero a Dios no se le puede burlar, amigos. Vimos lo que pasó con Maduro. ¿Qué fue lo que pasó con Maduro? Vamos a ver lo mismo pasar con esta señora en Cuba. Que Dios tenga merced sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo que está en Cuba y están por todo el mundo. Shalom, shalom.